Tengan muy buen día, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a desarrollar actividades del curso de Ciencias Sociales. Por lo tanto, les he presentado una línea de tiempo con algunas fechas importantes que vamos a estar desarrollando a continuación. Nuestro tema del día de hoy es la independencia del continente americano. Antes de continuar, considero que debemos de definir lo que es independencia en cuanto a lo que vayamos a ver a continuación. Podemos decir que independencia no es más que el simple hecho de tomar decisiones de un estado sin consultarle a otro. Muy bien, así que a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX se inician los movimientos de lucha por la independencia de los imperios europeos acá en América. En esta lucha por la independencia influyen hechos internos y externos que fortalecen la idea de libertad en las colonias. En ese tiempo, en Europa, estaban pasando diferentes situaciones sociales que venían a reforzar a América la idea de libertad e igualdad. Las influencias externas que podemos mencionar en Europa se estaban dando lo que era la época de la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Aparte de eso, en América se está dando otro hecho externo de la corona española, lo cual era la independencia de Estados Unidos. Vamos a ver el siguiente video donde nos explica lo que estaba pasando en ese tiempo en el continente americano especialmente. Mientras España implementaba las reformas borbónicas en sus colonias americanas, en el resto del mundo estaban sucediendo ciertos procesos que serán revolucionarios para la historia de la humanidad y que traerán importantes cambios a la vida del virreinato. Vamos a alejarnos un poquitito de América para investigar qué es lo que estaba pasando. En Europa, muchos pensadores, científicos, filósofos y políticos comenzaban a pensar que la razón era la forma adecuada para entender y explicar las verdades del mundo. Sostenían que se debía dejar de lado las creencias religiosas y las supersticiones. Este periodo es conocido como Ilustración o Siglo de las Luces, ya que es la razón la que iba a sacar a la sociedad de la oscuridad de la ignorancia. Una de las obras más representativas de esta época fue la Enciclopedia. Este libro, que tomó mucho trabajo e investigación, tenía como objetivo explicar todo el conocimiento y los conceptos de las artes y las ciencias. Volvamos por un momento al continente americano. No, un poquito más al norte. Ahí, muy bien. El norte del continente americano no había sido colonizado por los españoles, sino por los ingleses, los mismos que traían productos de contrabando al virreinato. Los británicos habían fundado 13 colonias en la costa del Océano Atlántico, que respondían al rey de Gran Bretaña de la misma forma que las otras zonas de América obedecían al rey de España. Sin embargo, en 1776, los habitantes de las 13 colonias declararon su independencia de Gran Bretaña y se proclamaron estados libres. Formaron un gobierno propio que defendía los derechos e intereses de los norteamericanos, también llamados colonos. Lo que motivó esta separación fue el malestar que había en los residentes de las colonias por algunas decisiones que había tomado la monarquía británica, como la implementación de nuevos impuestos que consideraban injustos ya que no tenían en cuenta los intereses de los colonos. Como era de esperarse, el rey inglés no estuvo de acuerdo con la decisión de los norteamericanos. Es así que comienza una guerra que durará 8 años. Finalmente, Inglaterra es derrotada y tuvo que reconocer la independencia de las colonias. Los colonos redactaron una constitución, es decir, un documento donde se organizaba la forma de gobierno y se establecían los derechos y obligaciones básicas de las personas, ahora consideradas ciudadanos. ¡Hola! Francia, hogar de la Torre Eiffel. Aunque en aquel entonces esta construcción no existía. Hacia finales del siglo XVIII, Francia, al igual que sus vecinos, era una monarquía absoluta, es decir, que el rey concentraba todo el poder y no lo compartía con nadie.
Pero muy pronto esto iba a cambiar. Francia estaba pasando por un momento muy duro. La economía andaba muy mal y el pueblo pasaba hambre. Esta situación difícil provocó que la población se rebelara contra la monarquía. En 1789, los campesinos, los artesanos y la burguesía se levantaron en contra de la nobleza. Saquearon castillos, quemaron títulos nobiliarios e incluso tomaron una fortaleza real llamada la Bastilla. Ese mismo año, los franceses declararon los derechos del hombre y el ciudadano. Su lema era libertad, igualdad y fraternidad. Libertad ante el Estado, igualdad ante la ley y fraternidad entre todo el pueblo que conformaba una nueva nación. Al igual que las 13 colonias en Norteamérica, se dictó una constitución que limitaba el poder de la corona. Esto no le gustó mucho al rey francés de aquel momento, llamado Luis XVI. Él decidió exiliarse a otro reino, pero antes que se pudiera escapar, fue atrapado y ejecutado por traición. Esto sentó un antecedente. Nadie, ni siquiera el rey, estaba por encima de la ley. Hubo otro proceso muy importante para la sociedad que se inició en Gran Bretaña por el siglo XVIII, la Revolución Industrial. Esta revolución no consistió en el cambio de gobierno, sino en un proceso de transformación económica, social y tecnológica que tuvo un impacto muy grande en la vida de las personas de todo el planeta. Durante mucho tiempo la actividad humana se había centrado en la agricultura y la ganadería. La mayor parte de la población vivía en el campo y producía los alimentos y mercancías que necesitaba para vivir. Pero con la revolución industrial esto cambió. Se inventaron diferentes máquinas que permitieron aumentar la producción de productos elaborados enormemente. Esto produjo que los pequeños artesanos se quedaran sin trabajo y fueran reemplazados por grandes fábricas, lo que llevó a que gran parte de la población se mudara a las ciudades para trabajar en ellas. Estos procesos generaron cambios profundos en la sociedad europea, pero pronto... Ya hemos visto el video, nos han explicado qué es lo que pasaba, cómo se está dando el proceso histórico fuera de América. Dentro de las influencias internas que se daban en América estaba el descontento de los criollos. Recordemos, los criollos eran los hijos de los españoles que vivían acá en América, pero los criollos no podían formar parte del gobierno, no podían administrar un estado territorial, ni tampoco podían realizar leyes. Aparte de eso, los criollos tenían riquezas y a estas riquezas se les ponían demasiados impuestos, y los impuestos que se les ponían eran muy elevados. A otro sector de la población se le explotaba y se le discriminaba. Recordemos que en ese tiempo se estaba dando lo que era la esclavitud, y había gran parte de la población indígena que era discriminada y marginada. Para que pueda darse el proceso de independencia en el continente americano, es muy importante que mencionemos un hecho histórico, el cual es la independencia del país de Haití. En ese tiempo, el país de Haití estaba dominado por dos potencias, las cuales eran Francia y España. Francia ocupaba lo que hoy es el territorio de Haití y España ocupaba lo que hoy es el territorio de República Dominicana. En el año de 1791, el 22 de agosto, se inicia lo que es la Revolución Haitiana y finaliza en el año 1803, el 18 de noviembre. Esto viene a sentar un precedente muy importante, ya que esta revolución haitiana es dirigida especialmente por los esclavos. Cuando ellos terminan la revolución haitiana en 1803, empieza todo el proceso de independencia, así promulgando nuevas leyes donde a ellos los dotaban de igualdad, los dotaban de libertad. Este hecho muy importante viene a marcar, ya que es una de las primeras independencias que se da y viene a afectar o viene a apoyar la independencia que se está luchando en el territorio americano. Es por eso que la independencia en México se inicia en el año de 1810
En primer momento de la independencia fue liderado por Miguel Hidalgo Costilla. Luego este es capturado y en 1815 viene a liderarlo José María Morelos, que también es capturado y fusilado, terminando todo el proceso y la lucha de independencia en el año de 1821, donde se establece el Imperio Mexicano. Logran la independencia que ellos estaban luchando. En esa misma época se estaba dando lo que era la lucha de independencia en Sudamérica. Vamos a hacer énfasis en un punto muy importante. La independencia en Haití, en México y en Sudamérica era una independencia donde estaba liderada por personas cultas de la época, por personas que se preocupaban por la igualdad, por la inclusión de todos y por la libertad. Es por eso que en Sudamérica uno de los que lideraba el movimiento de independencia era Simón Bolívar y Francisco Miranda. Ellos dirigían un ejército y en el año de 1821 lograron la independencia de Venezuela y Colombia y fundaron lo que era la Gran Colombia, hoy en día perteneciente a los países de Colombia, Venezuela y Ecuador. Ecuador fue liderado por José Antonio Sucre, se dio en el año de 1822, y Perú en el año de 1821. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo en Centroamérica? Como les dije, la independencia en México, Sudamérica, Haití, estaba siendo liderada por aquellas clases sociales que en algún momento no podían tener voz y voto y luchaban por una igualdad para todos. En Centroamérica la independencia se da más que por un acto de necesidad, es un acto de obligación. En el año de 1810 empezaron a haber intentos de levantamientos en San Salvador. El territorio de Guatemala estaba compuesto por varias provincias, no es lo que hoy se conoce como Guatemala, sino abarcaba otros países, por ejemplo El Salvador, Honduras, luego Nicaragua, posteriormente Costa Rica, asimismo parte de lo que es México. Bueno, en 1821 se reúnen en Guatemala para firmar el Acta de Independencia. En esta reunión únicamente estaban presentes representantes de la sociedad civil y representantes de la Iglesia Católica, y tienen que hacer esto más que como un acto de compromiso, porque no querían revoluciones como las que se estaban dando en Haití, en México o en Sudamérica. Entonces los criollos firman esta independencia para evitar confrontaciones dentro de la sociedad. Es así que después de la independencia que se firma el 15 de septiembre de 1821, no hay cambios sociales, únicamente se ha cambiado la estructura del gobierno, pero la sociedad guatemalteca sigue igual. En el año de 1822 se anexan al Imperio Mexicano. Es acá donde existe gran discordia por parte de las otras provincias que formaban el territorio de Guatemala, ya que no se les consulta. Y en el año de 1823, el 1 de julio, se forma lo que es la Federación de Repúblicas Centroamericanas. Después de todo esto, de que se forman las repúblicas en la Federación de Repúblicas Centroamericanas, cada país fue firmando su independencia, empieza a hacer su historia. En Guatemala, el 21 de marzo de 1847, sucede un hecho muy importante, ya que en ese tiempo estaba como presidente Rafael Carrera.
se firma un decreto donde se proclama a Guatemala como república soberana e independiente. Es acá donde empieza ya la historia de la República de Guatemala como soberana e independiente. ¿Qué resultados deja el proceso de independencia en todo el continente americano? Un primer resultado es que España e Inglaterra pierden casi todas las colonias que tenían en América. Finaliza el monopolio de Europa, ya no tenían todo el poder económico sobre América, ya cada país de América empieza a comerciar como quería. Aparte de eso, se decreta la finalización de la esclavitud. Este hecho es muy importante, pero lamentablemente únicamente se cambia de forma la esclavitud. La esclavitud en nuestro territorio, en el territorio guatemalteco, ya no está permitida. Cambia de forma ya que los criollos que tenían la tierra dejan libre a todos los esclavos, a todas las personas indígenas, pero estas no tienen tierras, por lo tanto tienen que trabajarles a los criollos. Por lo tanto ellos vienen a hacer grandes riquezas a base del trabajo de esta población. Asimismo, Estados Unidos aprovecha los cambios que se estaban dando en la época, cambios que vamos a ver dos clases más adelante en cuanto a la expansión de Estados Unidos. Muy bien, esto es lo que les puedo comentar de la época de independencia en América. Es muy importante que no nos quedemos solamente con esto, que podamos leer, que podamos investigar lo que ha pasado en el continente americano para que nosotros conozcamos nuestra historia. Feliz día.